En el día de hoy voy a intentar resumir la historia de algunos territorios que me llaman mucho la atención por ser continuadores del legado romano de forma directa tras la caída del Imperio Romano. Son casos curiosos y únicos de estados que retienen una identidad romana o que directamente son una continuación de la propia Roma en la tarde antigüedad y en la Edad Media. Primero nos tenemos que remontar a la muerte del emperador de Occidente, Olibrio, en el 472 tras un corto reinado. Gundebaldo, siendo descendiente de Ricimero, usurpó el vacío de poder que éste dejó. Gracias a esto asumió el cargo de Magister Militum de Occidente. Fue entonces cuando proclamó emperador a Flavio Glicerio en Rávena. Esto no fue bien recibido en Constantinopla. El emperador de Oriente, León I, seleccionó a Julio Nepotes como el verdadero emperador de Occidente. Su selección se debe posiblemente a la relación de parentesco que tenía con León I, pues Nepote estaba casado con una sobrina anónima de la emperatriz Verina. Julio Nepote también tenía un importante cargo militar. Era el Comes Domesticorum, el líder de la Guardia Palacial. Caso es que Julio Nepote fue enviado a Italia con un ejército para deponer a Glicerio. Gundebaldo, por su parte, se retiró a Burgundia, donde asumió el título del rey de los Bungurdios, siguiendo la línea dinástica de Ricimero. Durante su gobierno, Nepote sufrió un golpe de estado protagonizado por Orestes. Tuvo que trasladarse de Roma a Rávena y finalmente, cruzando el mar Adriático, llegó a la ciudad de Salona, provincia de Dalmacia de la diócesis de Panonia. ¿Quién coño era Orestes? Pues se trata de un patricio que ejerció como diplomático en la corte de Atila, protagonizando las negociaciones entre el rey I y el emperador occidental Valentiniano III. No aporta nada al tema que estemos tratando, pero me hacía gracia mencionarlo. Total, Julio Nepote fue desplazado del poder, aunque no renunció al título. Es más, seguía siendo reconocido por el Imperio Oriental como el legítimo emperador de Occidente. Mientras tanto, Orestes nombró emperador a su hijo bajo el nombre honorífico de Rómulo Augusto. Su título completo es la repolla, mira. Dominus Noster Rumulus Augustus Pius Felix. Toma puto ya, qué aura, y todo eso para que al final fuese apodado Augustulo, el pequeño emperador. Tenemos entonces una situación tensa en el imperio, pues Rómulo Augusto no fue reconocido por el Imperio Oriental y Julio Nepote estaba, a efectos prácticos, exiliado sin capacidad de gobierno. Orestes era realmente el que gobernaba en Occidente, por lo menos durante un año. Rómulo Augusto apenas tenía 14 años cuando fue proclamado emperador. En el Imperio Oriental la situación no era menos complicada, pues estaba envuelto en una guerra civil entre dos candidatos al trono, Zenón y Basílico. Al final el conflicto lo ganó Zenón, y una vez se estabilizó el Imperio Oriental, Julio Nepote le solicitó ayuda para recuperar el control de Occidente. ¿Y qué hizo Zenón? En principio nada, y en un momento explicaré por qué. El caso es que Orestes gobernó por un año, siendo asesinado por el ejército. ¿Y por quién estaba liderado el ejército? Por Odoacro. El ejército a estas alturas estaba compuesto principalmente por soldados germánicos. Estos le pidieron un asentamiento permanente a Orestes, pero este se negó ya que no simpatizaba con la idea de ceder tierras italianas a los germanos. Esto provocó una insurrección del ejército y su asesinato. Este golpe de estado se trasladó hasta Rávena, sede del emperador Rómulo Augusto, siendo depuesto el 4 de septiembre del 476. Este evento ha sido entendido tradicionalmente como el final definitivo del Imperio Romano de Occidente. Aunque realmente no cayó nada, el Imperio Occidental continuó existiendo durante unos cuantos años más. Únicamente se depuso a un emperador no legítimo. Con Rómulo Augusto alejado del poder, Odoacro fue proclamado rey de Italia, y esto es importante. No asumió el título de emperador. Su intención no era la de independizar Italia del imperio, sino gobernar sobre germanos e itálicos, colaborando y apoyándose en el Senado. De hecho, el Senado romano envió una comisión a Constantinopla para informar a Zenón de la situación. Se entendía que, puesto que Rómulo Augusto había sido depuesto, el trono de Occidente quedaba vacante. Odoacro queda como rey de Italia y Zenón como emperador de Oriente y de Occidente, es decir, de todo el imperio. Entretanto, Julio Nepote seguía teniendo una reclamación legal sobre el imperio occidental que no podía ser ignorada. Odoacro no estaba dispuesto a reconocerle como emperador. Zenón intentó mediar la situación, apoyando de forma moderada a Julio Nepote. Esta cuestión supuso un importante punto de fricción en la política romana.
pero se resolvería en el 480 con el asesinato de Julio Nepote a manos de su guardia personal. Odoacro asumió entonces la tarea de perseguir y ajusticiar a los asesinos del último emperador occidental, y de paso extender su control a la provincia de Dalmacia. Esto también supuso una normalización de las relaciones entre el Imperio Oriental y el Reino de Italia, pudiendo ahora sí reconocer abiertamente el gobierno de Odoacro como legítimo. Sin embargo, apenas unos años después, surgirían tensiones entre Odoacro y Zenón, que motivaron la conquista ostrogoda de Italia y por ende una desarticulación más palpable del Imperio Romano. Para entender la historia de este reino tenemos que remontarnos a la invasión de Atila el Huno en la Galia en la década de 450. Valentiniano III, emperador del Imperio Occidental, envió al general Flavio Aecio para hacer frente a la invasión, logrando una importante victoria en los campos cataláunicos. El ejército de Atila fue expulsado de la Galia, pero acabó irrumpiendo en Italia, forzando la huida del emperador de su sede de Ráveno. Valentiniano III murió en Roma en el año 455. Tras la muerte de Valentiniano III se le sucedieron emperadores que gobernaron poco tiempo. El importante para nosotros es Mayoriano, proveniente de un destacado linaje militar. Es más, Mayoriano inició su carrera militar bajo el liderazgo de Aecio. Mayoriano se destaca por una serie de campañas militares que tienen el objetivo de cohesionar el Imperio Occidental. Lucha contra los vándalos, contra los visigodos, contra los alamanes, etc. Cuando Mayoriano llegó a la Galia con su ejército, la población local no lo reconoció como emperador, pero eso no supuso la caída del nuevo emperador. Su caída vino tras la derrota en la batalla naval de Alicante contra los vándalos, pues provocó que, al regresar a Italia, fuese arrestado, torturado y asesinado por Ricimero en el 461. Esta fecha marca la decadencia absoluta del Imperio de Occidente. Ricimero proclamó emperador a Livio Severo, siendo un emperador títere. Los ejércitos de Dalmacia y Galia no lo reconocieron, proclamándose en rebeldía. Severo recurrió a estrategias diplomáticas con el Imperio Oriental para sofocar la rebelión de Dalmacia, mientras que en la Galia recurrió al uso de las armas de forma indirecta, recompensando con territorios a los visigodos y borgoñones que se enfrentaron al ejército rebelde. En estas cesiones territoriales, los visigodos recibieron la provincia de Narbonensis, lo cual supone cortar el puente entre Italia e Hispania. Resulta paradójico, si cómico, que un emperador le dé territorios a los bárbaros para aislar al ejército romano de la Galia. ¿Os acordáis de las campañas contra Atila? Pues junto a Aecio combatió Meroveo, rey de los francos salios y fundador de la futura dinastía merovingia de Francia. Su sucesor, Childerico I, reinó durante la caída del Imperio Romano Occidental, heredando de su padre gran parte de lo que es Bélgica. Sin embargo, Childerico I fue exiliado a Turginia, un reino en el centro de Alemania básicamente, debido a revueltas internas. Al parecer sus súbditos no le toleraban, lo cual se sumó a una mala reputación, siendo acusado de vicioso y excesivamente libertino. Durante su exilio, los francos quedaron bajo la regencia del general romano Egidio. Se trata de un general que lideró las revueltas contra Severo en la Galia, aliándose con Childerico para fortalecer su posición. Egidio se había convertido en una figura cuanto menos controvertida. Por un lado, el obispo hispano Idacio lo consideraba un campeón del orden romano, mientras que el noble galo-romano Sidonio Apolinario no lo menciona ni a él ni a su hijo en su obra, como si no quisiese preservar su memoria. Cuando Egidio murió, el territorio que controlaba en la Galia no regresaría al dominio del Estado romano, sino que sería heredado por su hijo Siagrio, estableciendo su capital en Soissons. Los últimos años del Imperio Occidental se caracterizan por el ascenso de reinos germanos y caudillos romanos que se hacían con cachitos del territorio imperial, basando su poder en la primacía militar y aprovechando u organizando usurpaciones del trono imperial. Muchos de estos reinos emergentes eran vasallos o aliados de Roma, pero el control del emperador y del senado era cada vez más débil. Es un mundo de fraccionamiento y alianzas que están fuera de todo el lenguaje imperial. Esto responde a una mayor individualización del poder, usando las armas y el prestigio como vehículo legitimador. El caso es que Siagrio seguía al servicio del Imperio Romano, pero de manera autónoma. Fue considerado rey romano por los germanos que rodeaban su dominio, aunque es poco probable que adoptase el título de rex.
Yo pienso que Siagrio gobernó como un dux, un alto cargo militar administrativo. Siagrio no se consideraba heredero del imperio, sino gobernador de una provincia. Seguía reconociendo la autoridad del emperador de la misma manera que Odoacro, pero con un título menos prestigioso. Clodoveo I, hijo de Childerico I, derrotó a Siagrio en la batalla de Soissons en 1486, forzando su ida a la corte de Alarico II, el rey de los visigodos. Esto supone el fin del último resquicio de dominio romano en Occidente. Y al final, pues Siagrio acabó siendo entregado a Clodoveo I, el cual lo mandó ejecutar. Sobre el reino mauro-romano he encontrado poco, pero no por ello tiene una historia menos interesante. Antes que nada, nos tenemos que remontar a la muerte del emperador de Occidente, Honorio, en el 423. Al final esto se está convirtiendo en una historia de Roma del siglo V. Pero bueno, el caso es que tras la muerte de Honorio, el imperio en su totalidad quedó bajo el mandato de Teodosio II, a la espera de que nombrase a un nuevo emperador para la parte occidental. Teodosio nombró a Valentiniano III, lo cual provocó descontentos en el jefe de notarios, Juan, que protagonizó una guerra civil para usurpar el trono. Mientras tanto, el gobernador de la diócesis de África, Bonifacio, cortó el suministro de alimentos a Italia por aquello de la guerra civil. Una vez se restauró el gobierno de Valentiniano III, volvió a normalizar las actividades comerciales con Roma. Durante esta campaña, que duró un par de años, Valentiniano III mandó a uno de sus seguidores, el joven Aecio, a la corte de los hunos para pedir ayuda militar. Este tío está en todos lados. Pronto, Bonifacio y el emperador empezaron a tener una relación bastante más tensa. Bonifacio se había aliado con los vándalos con tal de aumentar su autoridad en África, algo que desagradó a Gala Placidia, la madre del emperador. No me voy a meter en la biografía de Gala Placidia, pero esta señora también está en todos lados. La capturaron los visigodos y todo, una locura, vaya. Se solicitó que Bonifacio fuese a la corte en Rávena para mediar la situación, pero este se negó y, ojito, se declaró enemigo de la República. Esto es básicamente una declaración de guerra. Por cierto, aunque el imperio para esta fecha fuese una monarquía dual, los romanos usaban república para referirse a Roma como país o como nombre para el propio estado. Durante esta nueva guerra civil, Bonifacio se encontraba en una muy mala situación militar, especialmente tras haber perdido Cartago, la capital de la diócesis de África. Así que recurrió a sus aliados vándalos proponiéndole repartir África en dos reinos. El rey vándalo Genserico aceptó de inmediato y trasladó a toda su gente desde Hispania hasta África. Para intentar mantener el dominio romano, Placidia envió a Darius, un militar de alto rango, el cual consiguió llegar a una tregua con los vándalos y Bonifacio. Al parecer, las negociaciones de Bonifacio no fueron aceptadas, y Genserico, viendo que se había cancelado el reparto de la diócesis de África, se dedicó a saquear la rica provincia de Numidia, también en África, llegando incluso a enfrentarse a Bonifacio y asediando la ciudad de Hipona. Tanto el Imperio Oriental como el Occidental trataron de frenar a los vándalos, pero incluso con sus fuerzas combinadas no fueron capaces de derrotarlos. Bonifacio tuvo que exiliarse a Italia, donde fue sorprendentemente bien recibido. Placidia incluso destituyó a un cónsul para darle sus atributos militares a Bonifacio. Esto, como no podía ser de otra manera, provocó una guerra civil en Italia entre el cónsul y Bonifacio, que acabó ganando Bonifacio. Mientras tanto, Genserico seguía expandiéndose por las provincias africanas, llegando a entablar conversaciones de paz con el imperio. El general Aecio, que a estas alturas ya os tenía que sonar, advirtió de que el ejército romano no sería capaz de acabar con los vándalos, así que la solución más beneficiosa sería aceptar algunas demandas y establecer un dominio compartido de la diócesis de África. Los vándalos podían conservar las provincias que habían conquistado, Mauritania y Numidia, pero debían reconocer la soberanía de Roma y pagar un tributo anual. Esto convierte a los vándalos en un reino vasallo. Aunque, spoiler, a los pocos años los vándalos rompieron el tratado de paz y se embarcaron en nuevas conquistas, logrando ocupar todas las provincias de África e incluso islas del Mediterráneo, haciendo que Roma entre en pánico. El reino mauro-romano surge como consecuencia de la gestión vándala de las provincias africanas. El dominio vándalo fue progresivamente centralizándose en Cartago a la vez que se abandonaban las provincias más alejanas.
Esto supuso que los líderes bereberes romanizados tenían más capacidad de autogobierno frente al reino vándalo. A esto se le suman continuas revueltas e incursiones protagonizadas por los bereberes frente a la nueva élite germana, y además las tensiones internas en tanto que los vándalos intentaron imponer el cristianismo arriano a través de persecuciones y matanzas. Durante el dominio romano y especialmente durante las últimas décadas del imperio, las provincias mauritanas empezaron a ganar autonomía. Cuando llegaron los vándalos, los gobernadores bereberes romanizados ya tenían experiencia previa gestionando esta región. Eran capaces de administrar poblaciones de manera independiente, así como hacer frente a las incursiones nómadas del Sáhara. En cualquier caso, el año 477 se establece como fecha aproximada del surgimiento de este reino, coincidiendo con la muerte de Genserico. Su sucesor, Hunerico, fue el que inició las persecuciones religiosas en el reino vándalo, iniciando un periodo de debilidad que aprovecharon los gobernadores mauritanos para ganar independencia y consolidarse como una entidad política propia. Lo que se estableció tras el 477 no fue un reino unificado como tal, sino como una especie de confederación de ciudades gobernadas por la administración romana. Por ejemplo, conocemos que el reino de Aurés se fundó en torno al 484. Por otro lado, una tablilla del 508 nos habla del rey Masuni, titulado Res Gentium Maurorum et Romanorum, rey de los romanos y los moros, lo cual nos indica dos cosas. 1. Cierta unificación del territorio bajo su reinado, y 2. Que asume la herencia romana como instrumento legitimador. Se trata, después de todo, de un reino latino que continúa usando la administración y la organización romana. Los últimos registros de la existencia de este reino son sobre las campañas militares del rey Grimau contra los bizantinos, los romanos orientales vaya, en torno al 560. El imperio bizantino, bajo el reinado de Justiniano I, inició la Restaurato Imperii, una serie de campañas militares por todo el Mediterráneo con la intención de reconstruir el imperio. Esto llevó a los bizantinos a conquistar gran parte del norte de África, enfrentándose a los vándalos y los bereberes. Tras la caída del reino mauro-romano y la implantación del Exarcado de África, el gobierno militar bizantino, empezaron a surgir pequeños reinos cristianos con poca relevancia regional, que, al igual que el Exarcado bizantino, acabaron siendo conquistados por el califato omeya bajo el gobierno de Muawiyah en torno al 705 más o menos, estableciendo así la provincia musulmana de Ifriqiya. Para terminar todo esto quiero incluir una cita del historiador irlandés John Begnall, que dice así: la Revolución Italiana del 476 d.C. fue, sin embargo, un acontecimiento memorable, aunque se ha descrito erróneamente. Destaca como una época crucial en el proceso de desmembramiento del imperio. Pertenece al mismo catálogo de fechas cronológicas que incluye el 418 d.C., cuando Honorio asentó a los godos en Aquitania, y el 435 d.C., cuando Valentiniano cedió tierras africanas a los vándalos. En el 476 d.C., el mismo principio de desintegración se aplicó por primera vez a Italia. El asiento de los germanos orientales de Odoacro, con la aquiescencia de Zenón, inició el proceso por el cual el suelo italiano pasaría a mano de los ostrogodos, y lombardos, francos y normandos. Y el título de rey de Odoacro enfatizó la importancia de este cambio.